Estamos en compañía de Percy Medina, jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional, y vamos a hablar sobre el informe del estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019, un informe que se realiza cada 2 años aproximadamente, hay que decirlo. Estamos hablando del análisis, en este caso, de 158 países. ¿Qué es lo que nos revela el informe? Empieza con buenas noticias. El mundo es más democrático que nunca. Percy, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Es correcto, el mundo es más democrático que nunca y sin duda eso hay que celebrarlo. Si uno compara la situación del mundo hoy con, digamos, la historia o incluso con los últimos 40 años, efectivamente hay más democracias, las democracias han avanzado incluso en cuanto a calidad, pero también el informe encuentra que hay una serie de retos y dificultades. En los últimos años han aparecido amenazas a varias de las democracias, y varias de las democracias que hasta cierto punto estaban consolidadas también encuentran nuevos retos y nuevas dificultades. Entonces, no es que la cosa va toda para arriba. No es una fiesta. No es una fiesta. Estamos en una situación en la que la mayoría de países del mundo son democracias, a pesar de que hay distintos grados de democracias. Hay democracias más consolidadas, democracias que están en camino de consolidarse. Hay regímenes híbridos, es decir, donde habiendo algunas formas de la democracia, también hay formas autoritarias. Entonces, el mundo, digamos, exhibe una situación un poco dispareja, pero uno puede ser optimista. Por supuesto, estábamos viendo ahí en imágenes algunos de los mapas que presenta este informe, que como bien ha dicho nuestro invitado, claro, no es una fiesta, ha habido una evolución sin duda, una evolución que además es parte del tiempo, pero hay que estar alertas, ¿no? Porque lo que ha pasado recientemente, pues, en Bolivia, bueno, protestas también en Chile, en general la región ha estado bastante convulsionada, ¿no? Claro, si uno mira la región, por ejemplo, y se remonta hace 40 años, cuando se inicia la tercera ola democratizadora, uno encuentra que en el año 78, 77, la mayoría de países eran dictaduras. Uno mira el continente y la gran mayoría eran dictaduras. Las democracias eran más bien unos lunarcitos por ahí que eran una excepción. Eso ha cambiado. Hoy día la gran mayoría de países en América son democracias. Salvo Cuba y Venezuela, las demás son democracias. Ahora, son democracias que en muchos casos tienen problemas, ¿no es cierto? Chile es una democracia plena, no hay ninguna duda, y sin embargo, miren el malestar, todo lo que está pasando, se habla de nueva constituyente. Claro. ¿Cuáles son las políticas públicas dentro de esa democracia, ¿no? Y también esa reflexión, no podemos dar por sentado el sistema. Eso es muy importante. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Ninguna democracia está completamente ganada y uno se puede echar a dormir y decir esto va a ser para siempre. No, las democracias están también bajo asedio. Los ciudadanos y ciudadanas son cada vez más críticos en muchos lugares, porque muchas democracias no están exigiendo el bienestar que la gente espera, ¿no? Claro, que tendría que ser el resultado del sistema, ¿no? El resultado de lo que uno defiende, el resultado de esta evolución de la que habla nuestro invitado. Ahora, como también mencionaste, Percy, claro, no solamente es el reporte, no solamente son los mapas, sino también el planteamiento de algunos retos por delante, porque en el subtítulo del informe vemos lo siguiente: afrontando los males, reanimando las promesas, ¿no? Hay muchas cosas que aún no tenemos los ciudadanos que vivimos dentro de una democracia, y hay también males que vulneran de alguna manera el sistema. Y la gente es cada vez más exigente, ¿no? Porque hay más información, hay más acceso a lo que puede brindar el bienestar. Entonces la gente quiere seguridad, la gente quiere acceso al consumo, la gente quiere vivir, digamos, con estándares que muchas economías en algún momento prometieron dar y que hoy día están en mayores dificultades. Con la crisis económica mundial, mucha gente que estaba o que había accedido a ser clase media, de pronto está en el límite y podría regresar a la pobreza. En muchas sociedades, la demanda de educación, por ejemplo, no se puede cumplir, ¿no? Porque mucha gente que buscaba acceder a la educación universitaria no lo está pudiendo hacer porque tiene que trabajar para sobrevivir. En fin, esas tensiones ocurren en muchos países y eso también mina la democracia, porque la gente no confía en un régimen que no brinda también bienestar. Y según los ejemplos que nos has brindado, te consulto, ¿cuáles son los indicadores con que se mide el funcionamiento de una democracia? Sabemos que ustedes trabajan con 23 patrones, me parece, de comportamiento democrático. Lo que hacemos es generar un índice, ¿no? Que lo que busca es medir la democracia desde distintas dimensiones. Porque la más conocida, digamos, es la dimensión electoral, ¿no es cierto? Si un país tiene elecciones, uno tiende a pensar, bueno, es democrático. Pero no es la única dimensión.
porque puede haber elecciones y no haber una democracia plena. No hay democracia sin elecciones. Las elecciones son elecciones libres, limpias, competitivas. Tendría que ser el primer indicador. Es el indicador fundamental, digamos. Sin elecciones libres no podemos hablar de una democracia. Pero no es el único. Porque uno puede tener elecciones y no tener todo lo demás, no tener equilibrio de poderes, no tener controles, no tener participación, instituciones plenas, y entonces es muy difícil que a un régimen así se le llame democrático. Claro. Veamos lo que ha pasado en Bolivia, por ejemplo. Por ejemplo, y en muchos otros países. Con el ente electoral de ese país, ¿no? Muchos países donde puede haber elecciones formales, pero no hay pesos y contrapesos, no hay libertades, no hay derechos plenos, ¿no es cierto? O se utilizan los mecanismos como el referéndum, pero tampoco se respetan. Por ejemplo, claro, a veces ese tipo de mecanismos como referéndum, plebiscitos, son más bien mecanismos para socavar la democracia, porque la democracia se asienta en instituciones, ¿no? Entonces, un gobernante autoritario puede gobernar con plebiscitos, llamando a consultas sobre una serie de temas, pero sin tener controles internos, sin tener independencia de la justicia, sin tener rendición de cuentas, sin tener transparencia en el funcionamiento del Estado. Entonces, la democracia es un régimen relativamente complejo en la medida en que requiere distintas dimensiones, que sean atendidas distintas dimensiones. Y lo fundamental es que haya control popular, o sea, control de la gente sobre el gobierno y las decisiones, sobre quién gobierna, y eso se hace al momento de elegir, pero también sobre cómo gobierna, ¿no? Tiene que haber transparencia, rendición de cuentas, equilibrio de poderes, sujeción a la ley, Estado de Derecho, etc. Por eso que esta coyuntura es tan relevante, no solamente porque es un hito en la historia electoral, ¿no? Unas elecciones congresales extraordinarias, sino porque nos da la oportunidad de hacer todas estas evaluaciones y educarnos como ciudadanos de una democracia, ¿no? Por supuesto, porque la elección no es solamente ir y marcar un voto, es ir y hacerlo conscientemente, sabiendo por quiénes estamos votando, qué tipo de órgano estamos queriendo constituir como Congreso, es decir, un órgano que nos represente, que agregue intereses, que resuelva conflictos, que sea un espacio de concertación y acuerdo, ¿no? Todo eso es importante, no es que yo voy y voto por el más simpático, sino yo voy y hago algo muy importante, que es darle gobernabilidad al país, ¿no? Ahora, muchas veces votamos también por esas propuestas, y pienso en lo que dice el subtítulo del informe, ¿no? Las promesas, reanimando promesas. ¿Cuáles son esas promesas que esperan los ciudadanos del mundo se cumplan, aquellos que son parte de una democracia? Bueno, cosas elementales, como por ejemplo que la gente tenga libertad en el sentido más amplio. No solamente libertad de tránsito, de expresión, etcétera, sino también de hacer su propia vida, ¿no? De construir en el espacio en el que se mueve un proyecto de vida. Y ahí, por ejemplo, en muchos países del mundo todavía se limita la posibilidad de muchas personas de tener libertad de expresarse, por ejemplo, con una persona de su propio sexo, ¿no es cierto? O sea, en muchísimos países la homosexualidad no solamente no está reconocida, sino que está penada. Claro. Ese tipo es solamente un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se puede limitar un proyecto de vida personal. O el hecho de que en muchos lugares las mujeres no tengan sus derechos completos para realizarse plenamente en el ámbito público. O la discriminación a minorías religiosas. O la dificultad para ciertos grupos étnicos o lo que fuera, cualquier otro tipo de grupo minoritario, para expresarse en su propio idioma, para expresar su cultura, para vivir sus propias tradiciones, etc. Esas limitaciones limitan el proyecto personal de vida de las personas y por lo tanto no tienen cabida en una democracia. Muy bien. Ahora, sobre los males que debemos afrontar, sobre las promesas que hay que reanimar, ¿el informe hace una reflexión mundial sobre tendencias o hay también el análisis particular, en el caso de nuestro país, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Son 158 países, todos los países que tienen más de 1 millón de habitantes, y evidentemente uno encuentra de todo. Entonces, hablar de tendencias siempre es complicado porque la diversidad es muy grande, ¿no? Hay países donde ha habido un avance significativo, importante, de acceso a derechos, etcétera, países donde ha habido retroceso, en fin. Entonces, las tendencias siempre son como los promedios, ¿no? Un poco engañosos. ¿Cuál es la temperatura en el desierto? Alguien puede decir, bueno, 22 grados, pero eso es un promedio. 40
45 grados de día, 0 grados de noche. Y si tuviéramos que ir entonces ese promedio no dice nada. A lo específico sobre el Perú, ¿cuál sería su reflexión? El informe no cubre el caso de países específicos, sino justamente lo que busca es dar una mirada global. En el caso peruano, sin embargo, uno puede mirar las cifras de cada país, ¿no es cierto? Porque el informe no tiene información sobre cada uno de los 158, pero uno sí puede ir evaluando algunas tendencias, ¿no? Y a partir de eso también hacerse una idea de cómo funciona la serie larga, es decir, si uno mira los últimos 30 años, qué es lo que uno ve, cómo avanza, por ejemplo, la participación electoral, el acceso a derechos, etcétera. Muy bien, hagamos el ejercicio, ¿no? De acercarnos además a este informe, de ver las cifras, de hacer de repente la comparación incluso con otros países vecinos, no estamos muy lejos, para valorar lo que tenemos y trabajar y hacer frente, como dice el informe. Efectivamente, y como dijiste bien, que me parece que es así una frase que hay que tener en cuenta, la democracia no está ganada. O sea, es algo por lo que hay que luchar todos los días y sobre lo que hay que estar atento. No podemos decir, bueno, ahora todos somos democráticos, eso no va a cambiar, ¿a quién se le ocurre que vamos a tener dictaduras? Eso no es así. Las democracias, en primer lugar, se pueden deteriorar. Y una democracia que se deteriora está en camino a ser una democracia frágil y eventualmente a perderse la democracia. O sea, hay lugares donde la democracia se ha distorsionado al punto de perderse. En el continente nomás, Venezuela era un país plenamente... Nuestra mayor lección está ahí. Cuando en América Latina, digamos, había democracias por doquier, Venezuela era una democracia. Y hoy día, miren, estamos frente a un régimen que ha deteriorado sus condiciones a un punto pues irreconocible, ¿no? Entonces, en el mundo en general, creo que debe haber una preocupación por hacer un seguimiento, resguardar y ver qué es lo que tenemos como régimen político y qué es lo que queremos tener, porque toda democracia es también mejorable. Muy bien. ¿Cómo podemos tener acceso a este informe, nuestros televidentes, medios que quieran visibilizar además el trabajo que hace IDEA Internacional? Está en la página web de IDEA, se puede acceder electrónicamente, está el informe completo en inglés y una versión resumida en español y esperamos tener copias impresas pronto en Lima, que todavía no han llegado. Muy bien, estaremos atentos. Muchísimas gracias, Siempre Percy, por habernos acompañado.